Vamos a hacer el estudio del contenido teológico y espiritual de estos libros. Ustedes habrán observado que a lo largo de las presentaciones aparece un símbolo en la parte superior. Ese es el símbolo del tetragramatón hebreo. Ese símbolo significa Yahvé. Son las letras consonantes de la palabra Yahvé. La J, la H, la B y la H otra vez. Para poder pronunciar el nombre hubo que agregarle luego las consonantes A y E para que suene Yahvé. Ese es el nombre de Dios, Yahvé, ¿sí? Que ha aparecido en las presentaciones a lo largo de este estudio del Pentateuco. 5 grandes temas se dan cita en estos libros: un Dios, un pueblo, una tierra, una ley y un santuario. Vamos a explicar cada uno de ellos brevemente acerca del Dios, del pueblo, la tierra, la ley y el santuario. Pero unido a estos 5 temas grandes, están relacionados con ellos la elección, ese pueblo que Dios se escogió para ser su heredad. La alianza que estableció con ellos, que Él va a ser nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. La bendición que va a recaer a todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios, pero también la maldición de aquellos que reniegan de Dios, que no quieren a Dios, que no aceptan al Señor Dios como el Dios soberano de sus vidas. Entonces vamos a hablar del Dios, del pueblo, de la tierra, de la ley y el santuario. Y empezamos por el mayor, por Dios. Como nos indicaba Beatriz, en toda la enseñanza del Pentateuco se nos resalta que Dios es uno. Él no admite otros dioses. Nos dice que Él es un Dios celoso. Él no acepta que nosotros tengamos otros dioses del poder, del dinero, de la riqueza, de la ostentación, de las cosas materiales, del poder de mandar, del gobierno, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que respetar a un Dios y solo un Dios. No podemos tener otros ídolos, ni rendirle culto a otras divinidades o a otras deidades que le quieren reconocer como Dios. Dios es uno y además es santo. Recordemos que la misma Virgen María nos lo dice en el Magnificat. Su nombre es Santo, Santo. No lo estamos inventando, nos lo dice la mamá. El nombre de Dios es Santo. Y lo repite Isaías en el Trisagio. Cuando veía la majestuosidad de Dios, le dice: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, ¿verdad? Y lo repetimos nosotros en todas las Eucaristías. Ese Dios al cual nosotros amamos, al cual queremos seguir y al cual seguía el pueblo de Israel, es santo, 3 veces santo. Santo, santo, santo es el Señor. Pero además de que es uno y santo, es un Dios libertador. Es el Dios que nos ve a nosotros cautivos en el pecado y que nos quiere libertar. Es el Dios que vio cautivo al pueblo de Israel allí en Egipto, haciendo adobes con ladrillos muy pesados y unas cargas muy pesadas, y escogió un libertador que era Moisés para libertarnos. Pero después nos vio que nosotros seguíamos agachados bajo el peso de nuestros pecados y nos da el libertador más grande, que es nuestro Señor Jesucristo, para liberarnos del yugo, del pecado que nos oprime y nos castiga y nos agacha. Dios nos quiere que seamos espléndidos para poder tener oportunidad de darle gloria y honor. Es un Dios que guía en el camino de la vida. Así como guiaba al pueblo de Israel paso por paso, le iba dando las leyes, le iba diciendo cómo se ordenaba el ejército,
cómo tenían que portarse en el santuario, cómo tenían que hacer las ofrendas, cómo tenían que repartir la tierra. Él iba guiando todos los pasos del pueblo de Israel. Aún hoy el Señor sigue guiando nuestros pasos, pero nosotros a veces nos empañamos, se nos empaña la vista y no alcanzamos a ver la guía de Dios en nuestras vidas. Dichosos aquellos que en todo su hacer ven la presencia de Dios en sus vidas, que les va guiando los pasos. Como un Padre providente, ese Padre que nos da de todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que nosotros necesitamos nos da Dios, porque si no lo conseguimos por nuestro trabajo, Él ve la manera cómo hacérnosla llegar a nuestras manos. Así en ese pueblo, que ese pueblo no tenía agua y le dice a Moisés que golpee la roca. No tenía comida y les manda el maná. Querían carne, les mandó las codornices. Y en toda nuestra vida Dios está siempre presente porque es un Padre que nos otorga lo que nosotros necesitamos. Y además es un gran jefe militar. Recuerden cómo ordenaba a las tribus allá en Israel, ¿sí? De 3 en 3 alrededor de la tienda de campaña. Pues aún hoy el Señor es nuestro jefe militar. Él sigue ordenando nuestras vidas y va dando nuestras instrucciones porque Él es un gran estratega. Él sabe qué piezas hay que mover para que las cosas se den según su voluntad. Pero nosotros tenemos que ser dóciles a la voluntad de Dios. ¿Y por qué no se manifiesta la voluntad de Dios? Porque el pueblo es terco, el pueblo no quiere reconocer el plan de Dios, no reconoce el plan de Dios y no se lo ayuda a ejecutar, y por eso estamos donde estamos. Pero Dios, recuerden, es un gran estratega, un gran jefe militar, pero también es fuego devorador, así como allá en el campamento cuando la gente se renegaba de Dios, dijo, son muy bravos. Bueno, que venga fuego y empiece a destruir, y empezaron a morir las personas y a quemarse el campamento por uno de los extremos. Porque Dios también es un Dios celoso y Él es un fuego devorador para aquellos que le son infieles. Es el Dios de los dioses y Señor de señores. ¿Qué más queremos nosotros por Dios? El Dios de los dioses, por encima de Él no hay otro Dios. Dios Yahvé es el Dios de los dioses. Es el Señor de los señores. Ante Él es que nos tenemos que postrar, no ante cualquier ser humano. Nos vamos a postrar solamente ante Dios, Señor de señores y Dios de los dioses, que es grande, que es valiente, que es terrible, que es imparcial. A Dios no lo podemos comprar con unas moneditas, a Dios no lo podemos comprar con unos milagritos, no, porque Él es imparcial, es justo ante toda acción que Él haga. Es fiel, es justo y además es bueno, es benévolo. ¿Qué otro Dios queremos nosotros? Pues el que Él nos ha regalado. Ese Dios que es uno, santo, libertador, guía, Padre providente, jefe militar, fuego devorador, Dios de dioses, Señor de señores, grande, valiente, terrible, imparcial, fiel, justo y benévolo. Ese es el Dios que lo reconocían allá en Israel, y es el Dios actual que nosotros podemos reconocer y debemos reconocer hoy. Como nos decía en el Shemá, un solo Dios al cual debemos que amar con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. El otro tema muy importante es el pueblo. Un pueblo santo, no es cualquier pueblo para Dios. Nosotros tenemos que ser un pueblo santo. Y ahí es donde tenemos nosotros el problema, los católicos, que no llevamos una vida de santidad. Y entonces por eso nos critican los otros hermanos que no están en la religión católica, porque nosotros nos damos testimonio con nuestra vida de que somos un pueblo santo, consagrado al Señor. Porque ¿desde cuándo fuimos consagrados? Desde nuestro bautismo. La Iglesia Católica, que es el pueblo de Dios, entramos a formar parte de la Iglesia Católica desde nuestro bautismo. Y desde este momento fuimos consagrados al Señor, con el único fin de amar al Señor, alabarlo y reconocerlo como a un Dios.
Entonces fuimos consagrados en el bautismo para ser ese pueblo santo consagrado al Señor. Y por lo tanto nos exige que seamos santos. ¿Y cómo vamos a ser santos? Siendo fieles a lo que Dios nos manda. Siendo fieles a Dios, no buscándole otros dioses que se comparen con Él, no adorando a otros dioses, no brindándole a la sociedad o a los poderes humanos el gran poder que tiene Dios. Nosotros estamos llamados a ser santos y a reconocernos en fraternidad como hermanos que estamos dentro de este mismo pueblo, todos buscando la santidad. Qué bonito se ve y qué bonito se aprecia el estudio bíblico cuando estamos todos reunidos pensando en lo mismo, en que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios providente. Y es bonito estar aquí, pero cuando salimos a la vida real, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Allá también tenemos que ser fieles y tratarnos como hermanos. Ese sentido de fraternidad, porque formamos todos el mismo pueblo escogido por Dios. Y la tierra, otro de los pilares fundamentales. De Dios le viene a Israel los bienes que posee. Recuerden que ellos llegaron a Egipto y no tenían nada, habían vendido hasta sus propios bienes, habían vendido sus propias tierras, habían vendido sus propias personas y eran esclavos. Y el Señor les fue concediendo que a través del trabajo material que ellos hicieron allí, se fueran multiplicando en generaciones y se fueran multiplicando en posesiones. Y después Dios les promete que le va a dar una tierra que emana leche y miel. Esa tierra no la tuvieron que comprar ellos, la conquistaron por intermedio del jefe militar que era Dios, pero llegaron a poseer esa tierra. Esa tierra se la dio Dios. Y a nosotros, todo lo que tenemos, también nos lo ha dado Dios, que nos ha costado esfuerzo, que nos ha costado sacrificio, que tal vez lo heredamos de nuestros padres, pero a ellos también les costó sacrificio obtener lo que nos dieron a nosotros en herencia. Y lo que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos, también nos ha costado sacrificio. Pero recordar que todo esto que hemos obtenido, lo hemos obtenido como de manos de Dios, porque Dios es un Dios Padre providente. No debemos de vanagloriarnos ni de temer, solo confiar en el Señor. Entonces, si nos faltan algunas provisiones, pedirle al Señor y Él nos la va a conceder. Que ahorita no encontramos algunos productos, pedirle al Señor y Él nos lo va a conceder, pero con fe. Lo que pasa es que nosotros pedimos y renegamos como la gente en el desierto. Que mire que esta carestía, mire que no se consigue, que no sé qué. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Verdad? Entonces hay que pedir con fe en el Señor, confiar en el Señor, que Él es un Padre providente y no nos va a abandonar. Y la ley, ya lo resaltaba Beatriz al leer el capítulo 6 del Deuteronomio. Esta ley tenemos que grabárnosla en la frente, en los puños de las manos, en todas partes, para tener presente que tenemos un solo Dios al cual tenemos que amar y respetar. Y tenemos una ley, la ley de los mandamientos, el decálogo. Ya lo veíamos en el capítulo 20 del Éxodo, lo veíamos en el capítulo 30 de Números, lo resaltaba Beatriz en el capítulo 13, creo, de Deuteronomio, el decálogo, que es la ley con la cual los fieles deben ser fieles al Señor cumpliendo esa ley, porque el Señor no nos pone la ley como un castigo, sino como una guía que nos va a orientar en el camino. Esa ley, cuando nosotros la cumplimos, significa que nosotros vamos a ser sanos, buenos, santos. Vamos a tener pureza de mente y de corazón. A veces nos contaminamos mucho con las impurezas del mundo, pero si nosotros tenemos la mente fija en la ley del Señor, vamos a tener pureza de corazón. Nuestro comportamiento se va regulando según los planes de Dios. Y el santuario, allá cuando eran nómadas, cuando iban de un lado a otro en el desierto hasta llegar a la tierra prometida, tenían la tienda de campaña donde iba el arca de la alianza y donde rendían culto. Ahora nosotros tenemos en nuestras parroquias las iglesias, las capillas, donde vamos a darle culto al Señor.
Aquí resalta mucho el santuario, el centro del culto es el templo. Allí se acudía para la oración y los sacrificios. ¿Cómo vamos a obtener nosotros el don de Dios? A través de la oración y los sacrificios. No vamos a obtener todo gratis, no, hay que pedirle al Señor. ¿Y cómo le pedimos? Mediante la oración y ofreciendo algunos sacrificios agradables a Dios. La santidad de Dios exige la santidad moral y ritual del pueblo. No podemos decir que seguimos a Dios y hacer con nuestra vida lo que nos venga en gana. Y tampoco podemos cumplir los preceptos dominicales, por decir algo, de cualquier manera. No, siguiendo el rito. Que yo mejor voy a la misa en la tarde porque es más cortica y mejor que llegar tardecito y salirnos temprano. No, cumplir el rito que se está establecido en el santuario. Esos son los medios para que nosotros seamos santos. La oración y el sacrificio, hermanos, tengámoslo muy presente. La oración y el sacrificio. Lo mismo que se le pide a Israel. A ellos les pedían que quitara todos los santuarios erigidos o elevados hacia otros dioses y que dejaran solo el que pedía honrar y alabar al Dios nuestro Dios. Entonces así somos nosotros. También para nosotros nos cae esa partecita, que tenemos que tener en nuestro corazón el amor solamente a Dios nuestro Señor. Por acá hay un resumen del mensaje religioso de los libros del Pentateuco que nos dice sobre el sobrecogedor escenario del desierto, imagen de nuestro peregrinar por la tierra, se va desarrollando la relación continua entre Dios y su pueblo Israel. Dios es el guía de la peregrinación hacia la tierra prometida. A veces lo hace con intervenciones de una presencia fulgurante, otras silenciosamente, a través de la mediación de los profetas y hombres sabios que Él se ha escogido de entre el mismo pueblo. El pueblo no es siempre dócil y fiel, desobedece, se rebela, pierde la meta de su peregrinación, añora otros campos más fáciles y placenteros. Pero Dios siempre está ahí porque Dios es el que salva. Y para concluir esta parte de la reflexión teológica espiritual, vamos a leer del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 15 al 20, donde el Señor nos pide escoger el camino de la vida. ¿Por qué a unas personas les va bien y a otras personas les va mal? ¿Será que a Dios le gusta la maldad? ¿Será que Dios quiere la enfermedad, el pecado, la muerte? ¿O quién es el que lo escoge? Dice en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra, el mal y la muerte. Yo te mando que ames a Yahvé, tu Dios, y sigas sus caminos. Observa sus mandamientos, sus normas y sus leyes, y vivirás y te multiplicarás. Y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No dudarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé, escuchando su voz, uniéndote a Él. En eso está tu vida y la duración de tus días, mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, a Abraham,
a Isaac y a Jacob. Palabra de Dios. Entonces Dios nos ha puesto, hermanos, dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Nosotros escogemos. Tenemos plena libertad, eso siempre nos lo ha respetado Dios, la libertad de escoger ir hacia el bien o ir hacia el mal, ir hacia la vida por largos años o ir hacia la muerte en poquito tiempo. Nosotros somos libres de escoger, de amar a un solo Dios o amar a otros dioses. Decimos, Dios es un Dios celoso. No, Él es uno, es santo, es todopoderoso. Nosotros veremos si lo adoramos a Él o nos inclinamos ante dioses pequeñitos, limitados, huérfanos. En nosotros está. Escogemos la salvación, escogemos la condenación. Escogemos la vida, escogemos la muerte. Lo dice la palabra de Dios. Ahí les dejo. Ustedes escojan para dónde quieren ir. Entonces, hermanos, la reflexión del contenido teológico espiritual de estos libros, aunque es un poquito difícil leerlos, vamos a ver la riqueza tan grande que obtenemos de ellos, de saber que tenemos un Dios que nos ama por encima de todo, que es fiel, que es providente, un Dios que es justo y un Dios que nos da la libertad para nosotros escoger el camino del bien o el camino del mal. En nosotros está. Saber que todo lo que tenemos es gracias a la providencia de Dios y tenemos que ser agradecidos, como el leproso, gracias, como el leproso que de 10, uno solo se devolvió a darle gracias al Señor por haber recibido la sanación en su cuerpo. Nosotros todos los días tenemos que ser agradecidos a ese Dios que nos ama y nos otorga muchísimas cosas. Entonces el estudio del Pentateuco, hermanos, ha sido una gran riqueza en cuanto hemos podido profundizar en que tenemos un Dios de dioses, un Señor de señores, un Dios que nos ama sobre todas las cosas y al cual nosotros también tenemos que amar sobre todas las cosas. Terminamos esta enseñanza leyendo la conclusión que nos dice: cuando leemos estos libros, que son el Levítico, el Deuteronomio, los Números, hemos de tener presente que también a nosotros se dirigen sus bendiciones si escuchamos y obedecemos lo que Cristo, a través de la Iglesia, nos ha mandado. Pero cuidemos de no desobedecerle ni rechazar su gracia divina, pues obligaríamos a Dios a retirarnos su amistad y su misericordia.